Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Les habla Pepe y esto es Las Letras de Dante. Buen día a todos, sean bienvenidos a este su podcast literario donde cada semana les hablo de un libro distinto, destacando a los autores que se empeñaban en hacer una buena obra y de los que solo escribieron porque no tenían nada mejor que hacer. Espero se encuentren muy bien en este inicio de semana, bueno, segundo día y de inicio de semana, ya casi vamos a la mitad de la semana. Espero que estén pasándosela bien en esta cuarentena, una semana más, un libro más. Esta semana una reseña de una novela romántica. Sí, romántica. mm, que en su tiempo se hizo gran auge y fue muy hablada. Pero antes de todo eso, me alegra mucho que estén escuchando este podcast. Quiero agradecerles a todas las personas que me escuchan. Este, digo, sé que son pocas personas que me escuchan y es por eso mismo que quiero agradecerlos, porque esas pocas personas siguen constantes viendo, más bien escuchando los podcasts. Este, y evidentemente me gustaría que fueran muchas personas más, no porque quiera mayor audiencia o porque quiera ser famoso, no, no es por esa razón, sino porque me gustaría que la gente ya comience a leer más como lo hacía en años pasados, que era el de fomentar la lectura para que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Les habla Pepe y esto es Las Letras de Dante. Que ese fue el principal objetivo de este podcast, para que llegara a los oídos de los jóvenes, y no nada más de los jóvenes, también de los adultos, que para que comiencen a leer y se les vuelva un hábito, porque bueno, la lectura es uno de los mejores hábitos que puede haber. De igual manera, esta semana habrá dos episodios. Uno el día de hoy que voy a subir y otro un día de la semana que viene. Bueno, de esta semana es que estamos cursando muy pronto. ¿Por qué razón? Porque esta semana se celebra algo muy importante. Entonces, que lo amerita. Entonces, será un podcast un poquito diferente a lo que hago a lo que hago generalmente. Y será un poquito más especial. Al menos para mí. Pero bueno. Eh, Pues ya, vamos a empezar con el libro que les voy a hablar el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que de Eleanor Park, de Rainbow Rowling. Es una novela romántica, como ya decía al principio. En su tiempo se llegó a convertir en una de mis novelas favoritas, porque es una historia muy, muy bonita. Ay, no. Una historia muy bonita, llena de, no sé, muchos... Si bien tiene algunas partes que son un poquito clichés y ya saben lo que opino de los clichés, no me gusta mucho, pero la historia en sí es una historia muy muy bonita. Este es muy agradable. Eh, Creo que este podcast será un poquito más corto. No, no sé por qué, no. Creo que no me siento de tantos ánimos como para hablar un poquito más de estos libros, pero haré todo lo posible para que no sea tan corto. Pues bueno, empecemos con pues la reseña, ¿no? Este, Eleanor Park es una novela escrita por Rainbow Rowling y los voy a comenzar leyendo la sinopsis, que es un fragmento del libro, y ya posterior a eso les comenzaré a hablar un poquito de la historia y de y ya les doy mi opinión y lo demás, que ya saben qué es lo que lleva esta reseña, ¿no? Pues cito la sinopsis. Bono conoció a lo que sería su mujer en la prepa, dijo Park. Sí, y también Jerry Lee Lewis, contestó Eleanor. No estoy bromeando. Pues deberías. Tenemos 16 años, dijo ella. ¿Y qué pasa con Romeo y Julieta? Superficiales, confundidos y posteriormente muertos. Te quiero y no estoy bromeando, le dijo Park. Pues deberías. Una historia de amor entre dos outsiders, lo bastante inteligentes como para saber que el primer amor nunca es para siempre, pero lo suficientemente valientes y desesperados como para intentarlo. Debo admitir que cuando leí el libro, bueno, más bien, cuando compré el libro, yo obviamente leo la sinopsis de los libros que leo, pero no había entendido la sinopsis. Y ahora que la leo, me doy gran idea de lo que va a pasar en el libro. Y,
y ya me estoy arruinando el final con solo leer el libro, o la sinopsis, perdón. Pero en aquel entonces que leí la sinopsis no había reaccionado a lo que decía la sinopsis. En fin, Eleanor y Park nos cuenta la historia de dos adolescentes, como ya bien lo dice ahí, de 16 años de edad. Park, un chico de descendencia asiática, y Eleanor, descendencia americana, supongo. Cabello rojizo y gordita. Y Park, un chico pues asiático con ropa oscura generalmente. Mm, ¿Qué pasa en la historia? Pues estos dos chicos, bueno, Park estudia en una escuela, claro, y Eleanor llega un día al autobús de la escuela y se sube por primera vez. Y entonces, pues no hay lugar para la chica nueva en ese autobús, ¿no? Entonces Park deja... hay un asiento al lado de Park y Eleanor se sienta. Park, pues se le gustó. Entonces, pues ya, Park estaba en el autobús, comienzan a hablar y ella es muy tímida. Entonces, pues ya, Park, siempre llevaba sus cómics de X-Men y se ponía a leerlos. Y Eleanor de reojo se ponía a leerlos también. Y, y había momentos en los que se mencionaba como Park leía rápido, cambiaba la hoja y Eleanor no había terminado de leer la hoja. Entonces pues, se quedaba así como a mitad. Pero bueno, eso no es parte de la historia. Eh, Comienzan a dialogar, se empiezan a gustar, pero Eleanor pues tiene problemas en su casa porque tiene un papá muy dictador y su mamá pues muy sumisa, no hace nada. Este, Tiene dos hermanos, si no me equivoco, tres hermanos. Y todos duermen en un mismo cuarto y siempre están con miedo a su papá. Entonces Eleanor no podía tener novio por lo mismo, por su papá. Y tampoco quería porque ella se decía que tenía suficientes problemas como para tener una pareja. Pero se termina enamorando y la historia va de eso, ¿no? Que pues la historia de estos dos chicos, como al paso de la novela se enamoran poco a poco y suceden demás cosas que creo que nos sucedieron a todos en el primer amor, con un desenlace un poco, no cliché, sino que un poco triste. Es un desenlace que no me habría gustado que terminara así, pero de alguna manera se justifica el por qué terminó así. Y estoy conforme con ese final. Este, y así, o sea, eso por eso decía que iba a ser una reseña muy corta, porque el libro, bueno, esto ya hablando sobre mi opinión sobre el libro, entre los puntos negativos que veo de este libro era eso justamente, que la historia se repetía y se repetía, este, constantemente, o sea, no digo que se repetía pues, se escribían lo mismo, sino que el mismo contexto de la historia al principio se repetía a la mitad y se comenzó a repetir en el final, de que la chica era una niña muy tímida, muy insegura de sí mismo y decía, no, es que no deberías de enamorarte de mí, y a la mitad igual decía lo mismo y al final igual decía lo mismo, entonces era una historia muy repetitiva, pero con cierta pizca de algo que hace que cambie un poco esa historia, ¿sí? Y Park, pues, un chico que estaba muy enamorado de él y insistente, que, pues, de ella, perdón, y muy insistente, pues no quería dejarla, porque, pues, no, ¿verdad? Entonces, eh, pues así, esos dos chicos se van enamorando, al final, pues termina de una manera un poquito desagradable para Park, y de alguna manera agradable para Eleanor y desagradable al mismo tiempo. Este, por supuesto tiene sus puntos positivos de esta novela, es una novela muy ligera. A pesar de que ves el libro y sí está un poquito grueso, que cuenta con exactamente, ahorita les digo cuántas páginas, 424 páginas. Si dirás tú, bueno, pues sí, sí está un poco grueso, pero la letra está chica, pero tiene márgenes grandes. Entonces,
es muy poco texto en cada hoja. Y pues por eso digo, es una novela muy ligera que pues te lees de un paso. Ese es un punto positivo. Otro punto positivo es que me gustó bastante, es una de las mejores novelas que he leído gracias a eso, que tiene diferentes perspectivas. Eleanor aparece, cuando habla Eleanor aparece en el del título, Eleanor. Y empieza a hablar ella, y empieza a decir sus pensamientos y cómo ve las cosas y todo eso. Y después sigue Park, comienza a hablar de cómo pasó todo eso y así. Por ejemplo, quiero compartirles alguna parte que me haya gustado, no sé, a ver. A ver, porque igual tiene post-its. Pues, a mí me gusta ponerle post-its a los libros. En las partes que más me gustan. O en frases. O en... Tal vez después les diga cómo es que yo separo esto. Les voy a leer esta partecita que me gustó. Dice, cito. Cuando subieron al autobús, Eleanor aceptó el Walkman sin poner objeción. Ni siquiera hizo falta que él le pusiera play. Y una parada antes de la suya, Eleanor se lo devolvió. Te lo dejo si quieres, dijo Park con voz quedada. Así podrás oír la cinta entera. ¿Y si lo rompo? Preguntó ella. No lo vas a romper. ¿Y si te gasto las pilas? No te preocupes por las pilas. En aquel momento ella lo miró a los ojos, quizás por primera vez desde que se conocían. Iba aún más despeinada que por la mañana, el pelo aún más crespo, rizado, como si hubiera hecho un gigantesco peinado afro de color rojo. Sin embargo, tenía una expresión mortalmente seria, fría y formal. Cualquiera de los gestos típicos de Clint Eastwood habría servido para descubrir la expresión de Eleanor. ¿De verdad? Preguntó ella. ¿No te importa que los gaste? Solo son pilas, repuso Park. Eleanor sacó las pilas y el cassette del Walkman y le devolvió el aparato a Park. Luego se bajó del autobús sin mirar atrás. Vaya, qué rara era. Y aquí ya entra la perspectiva de Eleanor y dice, Eleanor. Las pilas empezaron a fallar a la 1 de la madrugada, pero Eleanor seguía oyendo música 1 hora más, hasta que dejó de oír las voces. Y ahí termina Eleanor y pues empieza otro capítulo. Pero esas son de las partes que me gustaban mucho, el cómo entabla la historia, que pone la perspectiva de Park y la perspectiva de Eleanor, y como que hace un poquito más de match en la historia, este, y así, ¿no? Ay, miren, no había visto esta parte, no recordaba que había escrito esto. Dice, creo que es evidente que el padre de Eleanor, perdón, maltrata y que lo tiene miedo. Lo que no entiende es que por qué la mujer no se deja. Ok, ya caché. No había entendido esto. Lo que pasa es que yo antes, ahorita ya casi no lo hago porque cuando leo generalmente no tengo a la mano un lapicero o mis post-its o por lo general estoy en el autobús o en lugares públicos donde no tengo la facilidad de escribir, ¿no? Pero anteriormente cuando leía en mi casa y en mi, no sé, en mi sillón o en mi cama, en donde sea, y me ponía a leer, yo me ponía a escribir lo que pensaba de la parte de la que estaba leyendo, o si no entendía una palabra, la subrayaba y buscaba su significado y la anotaba. Entonces, aquí yo noté, porque en esta parte de la historia es cuando comienza a hablar del papá de Eleanor y como le tiene un poco de miedo. Y entonces, y su mamá asustada aún así se deja. Entonces, aquí yo noté que es evidente como las letras comienzan a decir que Eleanor le tiene miedo a su papá y que es maltratada por su papá, pero la mujer, o sea, su esposa, no se deja y no hace nada para detener a ese hombre, ¿no? Entonces, sí es un poquito fuerte esta historia y de alguna manera tiene sus cosas que tal vez para una persona que sufre de violencia intrafamiliar pueda parecer un poco incómoda, pero es una novela que vale la pena leer. Entre otros de sus puntos positivos es que tiene muchas referencias de los millennials. Este, hace referencias a canciones, a películas, a cómics, y pues eso igual como que le da una chispa de como de, ay, está sintiendo todo, ¿no? Entonces, este, quiero compartirles otro fragmento de la historia, es el capítulo 49 en la página 377, para quien pues tenga este libro.
Por cierto, que la editorial es de Alfaguara. Los libros de Alfaguara me gustan mucho. En fin, cito. Eleanor, ¿cómo me mira? Como si... repito. Eleanor, ¿cómo me mira? Como si se tomara su tiempo. No como si me deseara. Como si aplazara el momento. Hasta que no queda nada ni nadie a quien destruir. ¿Cómo me espera? ¿Cómo me rastrea? Y siempre está ahí. Cuando como, cuando leo, cuando me cepillo el cabello. Tú no lo sabes, porque yo finjo no darme cuenta. Esta parte la subrayé, la marqué mucho, porque me gustó. Digo, no es un... Tiene como una pinta, digo, no, pero no es no es un poema. Pero siento una chispa, como si la autora hubiera querido escribir poesía en esta parte. Evidentemente no le salió, pero pues se siente, ¿no? Entonces, pues está padre esa parte. Y como lo dice, todo lo que dice, está muy bonito lo que dice. Y ya, pues bueno, este libro, pues se los recomiendo leer. Es una novela que si bien sí está un poquito cliché, está muy bonita. La historia, cómo se van conociendo. Además, bueno, para las personas que conocen a David Rees, o David Rees, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero creo que lo conocen la mayoría, o se hizo famoso por la canción de Ellos Aprendí, en donde habla sobre las películas de Disney, de Pixar y de todas las canciones de todas las películas que él vio, y comienza a hablar de esas películas. Entonces, él escribió una canción, escribió una canción sobre este libro. Yo lo conocí, me parece que justamente por esa canción, que fue muchísimo antes que saliera la de Ellos Aprendí. Creo que salió 2 años antes. Eh, y pues pueden escucharla, está en Spotify, en su canal de YouTube, David Rez. Este, y la canción cuenta la historia del principio de la novela, como las primeras 100 hojas probablemente, todo lo que pasa en esas primeras páginas. Entonces, tal vez si escuchan la canción, animarse un poco más a leer el libro. Les voy a poner aquí un fragmentito de la canción. Bueno, esa es una pequeña fracción, el primer minuto de la canción. Y la canción dura 6 minutos. Cuando yo escuché la canción por primera vez me sentí sí me lastimó la historia, porque en aquel tiempo cuando leí la novela sí me llegó a llegar esa novela. Entonces, escuchar la canción y completar la canción, el libro con la canción, me causó mucho sentimiento. Además, creo que esa canción es oficial del libro. Está inspirada en el libro, y que viene ese soundtrack en el libro. Entonces, pues es como que oficial, ¿no? Entonces, pues ya les digo, si quieren leerlo, léanlo. Escuchen la canción de David Rez para que pues se animen a leer el libro. Este... Y bueno, yo le di una calificación de 5 estrellas de 5 en Goodreads. Y creo que sostengo esa calificación. Es un libro muy bueno, entonces pues léanlo, ¿no? Pero en fin, pues ya creo que es todo lo que tengo por decir. Esperen el próximo episodio en esta misma semana para que lo disfruten, y compartan el podcast para que más personas lo escuchen y comiencen a inundarse en el mundo de la literatura y nos acompañen en esto, ¿no?
En fin, esta fue la reseña de la semana. Espero les haya gustado. Compartan, como ya les dije, el podcast para que todo el mundo lo escuche. Y sigan en mis redes sociales como @ las letras de Dante en Twitter. Y en Instagram como Pepe-GG Márquez. El podcast ha terminado. Nos escuchamos la próxima semana aquí. Reseña más en las letras de Dante.